Bueno, buenas noches. Aquí estamos en Navidad, que esta luz prende y apaga el de mi aro de luz, pero bueno. Y por allá del otro lado está el astronauta La Ciela, que le llaman La Ciela, quien hoy está de cumpleaños. Le enviamos desde aquí, desde Barcelona, España. Feliz cumpleaños, mi cielo, y buenas tardes, buenas noches a todo el público presente que nos está acompañando en esta comunidad. Gracias. Esto parece política. Sí, buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos todos. Bueno, sí, disfrazado prácticamente como astronauta. No vivo en el Polo Norte, pero hace frío, entonces, Llegó la bueno, luz. llegó la luz. Mira, pero Ahí tú, va. eso parecen bombillitos de Navidad, prende y apaga, prende y Bueno, apaga, prende y apaga. estamos en Navidad, por eso yo dije, por eso así iniciamos el video, se fue la luz. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, señores. A lo que vinimos, a lo que vinimos. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que sigan a Jesús en su cuenta de Instagram, arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos, sigan este canal, suscríbanse, que bueno, este es el último video del año, aparentemente, pero no sabemos todavía si van a pasar cositas antes que termine el año, pero por lo pronto, este es el último video del año. Y lo queremos despedir a lo grande hablando del mismo universo, por supuesto que es lo que está en el tapete, que ya está por iniciar. Y lo queremos terminar también diciéndole la feliz Navidad, pero de eso vamos a hablar más adelante. Jesús, ya nos develaron la corona y nos la están develando hoy, 19 de diciembre, el mejor día del año, obviamente, día de mi cumpleaños. Nos la develaron hoy eh, y bueno, todo estaba a la expectativa. Yo no tenía expectativa porque la está haciendo la firma Moawa, la misma que hizo la anterior corona, la misma que hace del Miss Tailandia, y yo, la verdad, ellos en orfebrería son excelentes. Mira, son unos joyeros de calidad, hacen unas cosas maravillosas, pero con coronas, mira, ah, pero te lo dejo a ti para que tú Exacto. inicies, para yo no empezar a Bueno, repetir. bueno, efectivamente presentaron la corona que va a marcar el inicio de esta nueva era con esta nueva dueña frente a la organización Miss Universo. Por lo tanto, hoy entregaron la nueva coronita. A mí me parece que es Coronita, coronita porque es coronita, chiquitica. coronita. Sí, sí, a mí me parece que es una coronita chiquita, delicada, es Una tiara, bonitica, pero exacto, pero una no me tiara. gusta. Una Puede corona, tener, una corona de plástico, esa que venden en los chinos. no sé, no sé, no quedé sorprendido, ¿sabes? Me esperaba algo más, me esperaba algo como que más emblemático, con una nueva era, o no Que tuviera sé, más estructura, inspirada. altura, que tuviera presencia, una corona que le dé presencia a la Claro, reina, que tenga una o- altura, una cosa. a una chica con afro, esa corona no le va a lucir, no se va Mami, a ver se la pierden corona. ese cabello. Exacto, pero bueno, Bueno, la corona está valorada en muchísimo dinerito, muchísimo. pero ese dinero lo hubiesen agrandado más de los lados. O más alta, o algo, más pepa, no Exacto, sé, alto, algo. algo más, A sí, mí no me sí, más gustó, altura. mucha gente la está comparando con la que coronaron la Vietnamoto, porque así bueno, en ese año, en el 2008, la nombraron así los fanáticos como la Vietnamoto. Esta corona que fue financiada por Vietnam para la reina La que se coronó coronación. para la coronación del 2008, donde ganó Diana Mendoza. Esa corona solamente se usó para la coronación y algunas actividades más y la guardaron. La enjaularon porque más nunca se vio. Y esta corona se parece mucho a esa en estructura, chiquita, simple, se pierde en la cabeza de la reina. Mira, a mí no me gusta. El color sí me gusta, ¿sabes? El azul, no sé. Será porque el azul es mi color favorito con el negro. O sea, a mí me encanta el azul. Sí, el azul, el color azul está súper bonito, se ve súper delicado. Quizás en escenario se vea bastante mejor, pero es muy pequeña, no sé, de verdad no quedé satisfecho. Quizás me esperaba algo como que más extravaganza, como ellos habían el evento extravaganza, que no sé qué cosa. Y que bueno, quizás por ahí puedan ir los tiros, una corona más bonita, más llamativa, más emblemática, pero quedé con las Es, ganas de ver más.
Armaron todo un show, una presentación, una cosa, una pantalla, toda una historia, y cuando presentan a la corona, ¿de qué valió? Ajá. ¿Dónde está la extravaganza? Pues mira, ¿Dónde está la extravaganza? En ningún lado. Se fumó. no, 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 Voló. yo me quedé, sí, yo me quedé esperando algo como que, no sé, esto es todo, vale, está Mm, bonita. Ah, Perdiste los ah. reales ahí, hermano. Sí, por Pero, cierto, yo hice un video aquí en el canal de todas las coronas del universo, así que vayan a verlo. El mismo universo más o menos creo que esta es la corona número 12, 11 o 12, si mal no recuerdo. Y la verdad, da mucho que desear, no es de la... Creo que el público, la que más recuerda con cariño, la más icónica, la es la chandelier. Mikimoto. No, la Chandelier y la Y la Mikimoto. chandelier también, Claro, son exacto. dos coronas icónicas que han marcado historia por la Y altura, la diferente. presencia que tiene ante la reina. Es la reina, ¿sabes? Un ícono, es la presencia, es lo que le da la fuerza, porque por ahí dicen que una reina sin corona no es lo mismo. Y yo opino igual. Una reina sin corona no es lo mismo, y una buena corona, algo que la vea poderosa en el escenario, que se ve inalcanzable, diva, poderosa. No sé cómo la veas tú. Sí, exacto. Es que a mí me parece que una corona tiene que ser icónica, como lo hablábamos en videos anteriores, eh, que, que haga resaltar a la mujer, no que, ¿sabes? O sea, no sé, que llene de un escenario con la presencia de la corona. Aquí esta es la corona que va a aportar la nueva ganadora. O sea, que se vea, que tenga estructura, que tenga luz, que tenga un significado o algo, un mensaje que transmitir, ¿sabes? Pero bueno, me quedé con las ganas de ver una corona como que más representativa. Quizás con los años se gane ese lugar, pero Mira, otra iremos cosa viendo que, cómo va. Jesús, algo que no sé si te llamó la atención a ti, pero a mí me llamó la atención, es que la reina saliente no estaba en el evento. ¿Qué pasó allí? Si la mujer no tiene compromiso, está en Nueva York sin hacer nada, es raro que no estuvo en el evento. ¿Qué hace la directora, o bueno, la propietaria, mejor dicho, Anne, en el evento? Pues ella parecía la reina, o sea, ya Pero corónenla a ella. es que yo creo, bueno, sin faltarle respeto a nadie, me parece que ella, la nueva directora, ha tenido y quiere tener más protagonismo que las mismas universos. Y eso me ha chocado un poco en ese sentido. Tiene más presencia en los medios comunicacionales que la misma Miss Universo actual. Quiere siempre tener el show ella, siempre estar como que, ¿sabes? Le roba como que protagonismo a la chica. Y bueno, quién sabe dónde estará Arnaz. La que sí estuvo presente fue Natalie Glebova, eso también me llamó la atención. ¿Por qué está Natalie Glebova, está ella y no está Arnaz? ¿Será que ella Acuérdate sí, que, si hay un no, conflicto pero allí por el acuérdate, peso de Arnaz? no, yo creo que Natalie, acuérdate que vive en Tailandia y me imagino que Pero no es parte de la organización, fue ex Miss Universo, pero no es parte de la organización. La reina actual es la que debe tener toda esa ay, presencia. no, yo no te lo quería decir, pero Arnaz me está preparando las hallacas. Yo le hice un encargadito. Chama, hazme las hallacas, por favor, que yo no hago nada de eso. O sea, entonces, ¡Qué bueno, nada. fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, si te Sí, la va a sí, sí, preparar, sí. me mandas una a mí, chama, porfa. Vale, Manda. perfecto. ¡Qué fuerte! Mira, en mis universos ciertamente está estrenando Corona, pero lo que me llamó la atención es por qué las organizaciones este año se pusieron prácticamente de acuerdo, entre comillas, para estrenar Corona. El Miss Universo es la última organización en Pues estrenar sí, Corona este año, porque ya estrenó Miss Grand, Miss Supranational, Miss International, Miss International Queen. No entiendo. ahora falta que venga la Morley. Ahora que falta que venga la Morley después de 90 años, 80 años, con esa corona espectacular, súper icónica. No, O sea, no, 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 no lo no, no. acepto. Dejo de ver el Mundo. Le, Lo hace- poco le, que veo, le ya hace- no lo voy a ver. le hacemos referendo revocatorio. No lo acepto. El que Morley deje su corona para forever en la vida, es que se Sí, quede sí, esa sí. corona. La corona más Esa icónica que corona, ellos tienen. Punto. sin duda Mira, alguna. el Miss Grand International cambió. A mí me encantó. Quizás me gustaba más la anterior, pero me sigue gustando porque es una corona que tiene estructura, altura, se ve reina, se ve imponente, aunque me Sí. gustaba más la otra, pero me gusta. ¿A ti te gusta?
Sí, sí, la de Miss Grand International, a mí me parece que la anterior era como que más icónica también como tal. Sin embargo, este cambio de la 10ª edición, a mí me parece que sigue siendo fabulosa, sigue estando como que la figurita del Miss Grand, están los colores representativos del del concurso. concurso, y fíjense, exacto, que no ha habido, solo ha habido cambio de estructura más no de color, siempre ha sido Claro, las coronas doradas. hay Exacto, identidad, está el logo, están los colores, sigue habiendo identidad. exacto. Sí, siguen teniendo la misma línea desde un principio, y es ese el color que los representa. Por lo tanto, a mí me parece que de los mejores cambios de corona que ha habido este año, el Grand lo lleva. También el Miss Supranational estrenó Corona, que a mí la verdad no me gustó. A mí Mm, tampoco, prefiero lo anterior. Tan es así que la corona se pierde por completo porque es como una misma estructura de color y se pierde o las piedras son como un azul muy claro y que en fotos se ve blanco. A mí no me gusta para nada la nueva corona del Miss Supra, hubiese preferido la anterior. Exacto. De igual manera, la nueva corona del Miss Supranational, tampoco llenó mis expectativas. Me parece que una coronita más, o sea, no es como que, bueno, prefiero la anterior, de verdad. Era como que más delicada. Y el Miss International estrenó también Corona recientemente. Dejó su Mikimoto a un lado, la que siempre hemos visto, la que todo el mundo quiere por lo distinto, por lo diferente. Eh, Siguen usando, eso sí, la identidad de las perlas, que es algo que los caracteriza a ellos, a su nación, a Japón, por supuesto. Eso sí sigue teniendo. Y una flor que también los caracteriza a ellos, pero el diseño como tal, yo creo que eso nada más ese como que lo van a cambiar el próximo año. Sí, yo creo que, bueno, para mí creo que no ha tenido, no sé, para las demás personas, no ha tenido como que la aceptación esperada. Este, Nuevamente caemos en lo mismo, el cambio, para mí en lo particular, no sé para ustedes, déjenlo en sus comentarios aquí, obviamente. Para mí el cambio no fue positivo. A mí me parece que el Gran International, lo que lo representa es la corona que va amarrada, el Claro. peluchito, toda la cosa, y perdieron un tanto de identidad como tal, con este cambio de corona. Pero bueno, vamos a ver que si vuelven a lo antiguo. La mejor corona de este año, Miss Grand International La para del mí. Migran International, sin duda alguna, sin duda Entonces, alguna. parece que se pusieron de acuerdo para, para cambiar la corona, pareciera, me da la Bueno, impresión. claro, pero acuérdate que por lo menos Nahuatl cada 3, 4 años Tres va años, cambiando la corona. cada tres Exacto, años. va cambiando la corona, salvo obviamente sin contar el año pandemia que no hubo concurso, pero ya él lo hace como tradición como tal, pero las demás marcas no. Sin embargo, hemos visto por lo menos IMG probó con varias coronas, y bueno, ahora esta nueva era también inicia con un cambio de corona que, bueno, que nos Bueno, sorprende. vamos a recoger firmas para que vuelvan las anteriores coronas Chandelier o la Mikimoto. Vamos a empezar esa recolección de firmas, Un, así que re- sí, háganos un caso. referendo. Un Sí. referente. Bueno, Jesús, llegamos hasta aquí. Yo le quiero dar un mensaje de Navidad a todos los seguidores, a todos los que nos siguen y que les han dado mucho amor a todos más todos. Me siento muy feliz. Esto inició como algo, Una prueba. vamos a probar y aquí estamos con más de 30 capítulos. Me siento muy, muy feliz porque siento que escogí a la persona idónea para que Oh, me acompañara en este trayecto. Me siento bastante feliz porque Jesús es una persona comprometida que cada vez que le digo vamos a hacerlo, mira, no puedo esta hora, pero lo hacemos en esta, y eso yo lo agradezco muchísimo. También agradezco que ustedes le han dado mucho cariño a Jesús y a los que no, bueno, ni les hacemos caso ni nos importa. Pero lo que quiero llegar con todo esto es que estoy muy agradecido contigo, Jesús. Quiero decírtelo aquí públicamente por estar comprometido con esto, porque la gente no sabe, pero aquí Jesús lo que estás haciendo es un favor, porque aquí no se le paga ni medio. Aquí no se le paga ni medio por su labor, pero sin embargo yo le agradezco muchísimo, yo agradezco el tiempo de las personas y es algo que yo hago todos los años, a final de año, todas las personas que me colaboran en el año, yo al final
de año les doy el agradecimiento porque es su tiempo, es su valor, es el tiempo que se toman de decirme, sí, Daniel, vamos a hacerlo. Y Jesús se tomó todos estos meses para decirme, sí, vamos a hacer este proyecto, aquí estoy y vamos a grabar y vamos a hacerlo de esta forma y lo agradezco muchísimo que se haya comprometido con todo más todo. Y bueno, en el 2023 todo más todo viene repotenciado con muchas más cosas, a darlo todo y por muchos más éxitos. Gracias a ustedes que se han ido adueñando de este espacio que cada vez es mejor y nada, Jesús, te dejo para que des tu mensaje. Bueno, Daniel, muchas gracias, muchas gracias. Ciertamente empezamos este proyecto como una idea inicial que era para otro tipo de cosas, pero fuimos probando, fue gustando, fuimos leyendo los comentarios, fue calando poco a poco y bueno, agradecidísimo a ti por obviamente la oportunidad de grabar y ciertamente, o sea, bueno, mi disposición también es porque creo que hemos hecho bastante buena química. También has estado cuando yo lo necesito, también has estado cuando yo te digo, necesito un favor. Ahí también has estado allí y bueno, la química que tenemos nosotros, o sea, se nota y eso también es parte del éxito de este proyecto. A ti y a todos tus seguidores, muchísimas gracias también. Y bueno, nada, feliz Navidad, salud, que todos los deseos de su corazón se cumplan. Y bueno, nada, un abrazo para todos y cada uno de ustedes y gracias por tan bellos mensajes que muchas veces nos dejan. Así es, bueno, feliz Navidad, feliz años y nos vemos en el 2023. 23. Bye. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.